Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias porque hoy nos das esta oportunidad, como cada mañana, de estar aquí presente, Señor. Te pedimos y te rogamos por los hermanos que no han podido asistir, que tú los tengas en tus manos, Señor, que si tienen problemas o algo por el estilo, seas tú tratando con sus vidas, que si se han alejado de la verdad, Padre, los vuelvas a traer con lazos de amor y con ese cariño con el que tú lo haces, Señor mío. Que guardes sus caminos, que los encamines correctamente, que no les permitas seguir perdidos, Padre. Sabemos que nuestras oraciones llegan a ti y como olor fragante los recibes, Padre, y escucharás para poder ablandar otra vez el corazón de aquellos que se han decidido desviar, y tú los atraigas otra vez a tu palabra, a tu verdad, a tu camino y a tu gozo y a tu paz, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y ahora sí, esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo... este es el 22. Este es en el segundo libro de Reyes, ahora sí, capítulo 4, versículo 18 hasta el 37. Si no estamos hoy a 27, correcto. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 18 hasta el 37. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Ok, les hago un pequeño contexto de lo que estaba pasando. Ay, casi lo olvido. Un segundo. La Biblia. Pequeño contexto. Resulta ser que Eliseo pasaba siempre por una ciudad y una mujer sabia y una mujer importante de esa ciudad quiso recibirlo en su casa, siempre le daba de comer y habló con su esposo para que pudieran hacerle un pequeño cuarto, ¿no? Un cuarto en donde el profeta se pudiese quedar cada vez que pasaba por ahí. Entonces veíamos que a causa de esto, pues como dice la escritura, ¿no? Que el que da o recibe a un profeta, recompensa el profeta tendrá. Entonces el profeta le profetizó como recompensa que ella tendría un hijo, pues ella no había tenido hijo y su esposo ya era viejo. Entonces tiene un hijo, ella concibe un hijo y empezamos con esa premisa, ¿no? Y empieza diciendo de la siguiente manera: y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo al criado: llévalo a su madre. Primer punto, lo que veníamos viendo el día de ayer, ¿no? La importancia de la mujer como madre, como cuidadora. Es más, por ahí dicen, y no sé si sabían esto, en las ingenierías generalmente hay más hombres. Es como algo natural, que el hombre como que va más a tratar de resolver problemas. Ahora bien, ¿cuál es el trato que generalmente la mujer tiene naturalmente y que cuando lleva en la presencia del Señor termina siendo incluso más efectivo? El cuidado, el servicio, el amor. Y lo vemos también reflejado en que la mayoría de las personas que estudian enfermería, no doctorado, enfermería, que son las personas que se encargan de cuidar a los enfermos, de darles las medicinas, de checar sus niveles y todo eso, y que son los que generalmente llegan y te ponen el catete, creo que así se llama, que te inyectan y más, son enfermeras, mujeres, siempre, casi siempre. Entonces ellas son las que principalmente estudian enfermería. ¿Por qué? Porque son las más aptas, capaces, y que también se les da naturalmente el cuidado de las personas. Es algo que notamos ya luego, tiempo después, y que claro, con estudios se termina confirmando lo que la misma escritura nos enseña, y por parte de esta misma cuestión vemos esto. El varón ve que su hijo está mal y dice: llévalo con su madre, o sea, necesita estar con su madre. Porque al final de cuentas, vuelvo a repetir que es bien importante que una mujer tenga su lugar en su casa como lo que tiene que ser. Puede ser hija, puede ser madre, puede ser esposa, puede ser abuela, en todos los sentidos. Una mujer que trata su vida como mujer, que sabe el cuidado de las personas, que sabe el trato, que sabe servir, ayudar, entre otras cuestiones que agradan al Señor, que ya lo veíamos ayer, que agradan al Señor. Lo veíamos como Jesús mismo resalta y exalta la acción de María. Vemos como
la mujer virtuosa justamente tiene características como esas. Decía, al final de cuentas, son algo que agrada a Dios y que la mujer tiene que aprender a hacer, servir, ayudar, cuidar sobre todo, cuidar a su familia, tener esa administración de su casa. Entonces, nada más era un detalle que ver ahí, y seguimos con lo que viene siendo la lectura. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y aquí es interesante ver lo siguiente, que dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Sigamos escuchando porque esto es muy interesante. Dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Pongan mucha atención que hasta este versículo y hasta lo que ha hablado con su esposo, no ha mencionado la muerte del hijo, ni a criados, ni a personas, ni a su marido. Sino que dice, déjame ir con el varón de Dios. Y dice, y vemos que realmente no le ha dicho de la muerte porque el marido reacciona muy naturalmente diciéndole, él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. O sea, en otras palabras, déjame, es por algo más, no tiene un motivo, por así decirlo. Y le dijo él, después hizo enalbardar el asno y dijo al criado, guía y anda, y no hagas detener el camino, sino cuando yo te lo dijere. No le dijo el motivo, no le dijo... Esta parte es importante, digo que la vayamos analizando para que me entiendan a qué quiero llegar. Dice, no, sino cuando yo te dijere. Partió pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. Y le dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti y le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Mucha gente malinterpreta, pienso yo, por lo que entiendo, que entonces nosotros siempre tenemos que decir que estamos bien aunque no sea cierto. Sin embargo, no es así. La intención de esta mujer es diferente. ¿Quién es el que llegó a recibirla? ¿El profeta? No. Quien llegó a recibirla fue el siervo del profeta. Tienen que entender que sobre todo en el tiempo antiguo, la presencia del Señor no se encontraba como se encuentra hoy en nuestro corazón, dentro de nosotros, gracias pues a la obra salvífica de Cristo, sino que en aquel tiempo, si tú querías dirigirte a Dios, tenías que dirigirte al profeta. La presencia de Dios se manifestaba a través del profeta. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta mujer, no importa con quién estuvo, a la primera persona que le quiere contar su problema, no es a la gente, sino, como vemos en el siguiente versículo, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, cuando ya se dirigió directamente a él, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces le dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y quiero aquí detenerme para que vean esta sucesión de acontecimientos, y es a lo que quiero llegar. Yo ayer les decía que tenemos que aprender de la tsunamita, las cosas que ella hizo en cuanto a la cuestión de la ayuda, de la amabilidad, de la como del hospedaje que tenía para con la gente, sobre todo con el profeta, y que al saber que era profeta de Dios, por temor a Dios y por amor a Dios, ella lo trató de manera más dadivosa y más reverente, vamos a decirlo así, con más respeto. Y ahora
que está en un grave problema, no se está dirigiendo a hombre alguno para decir, tengo un problema, porque su esposo no se enteró de la muerte de su hijo, sus criados no se enteraron de la muerte de su hijo, ni siquiera el criado del profeta se enteró de la muerte de su hijo, sino cuando llegó a lo más cercano de la presencia de Dios, que era directamente al profeta, fue cuando le dijo, ¿por qué? O sea, le dijo, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Acaso yo te pedí esto para al final que me doliese el corazón por causa de perderlo? Es ahí donde yo quiero que nosotros analicemos una cosa. Que nuestros problemas siempre, de lo siempre, a la primera persona a la que tenemos que dirigirnos para resolver, para pedir, para suplicar por ayuda, es a Dios. A diferencia de aquel tiempo donde siempre te tenías que dirigir a un profeta, hoy no es así. Porque antes se tenía que dirigir al profeta para consultar a Dios, hoy tenemos a Dios en nuestro corazón. Tal y como está escrito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia, nos dice, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ya no dice que nos dirijamos a alguno, sino al único y verdadero Señor, porque hay un solo Dios y un solo intercesor y un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso se encuentra en 1 Timoteo 2:5, creo. Entonces, tienen que entender esa cuestión, que si hay un lugar, una persona, un ser al que tenemos que dirigir nuestros problemas, primeramente y casi que únicamente, es a Dios. Si nosotros, nuestros problemas, primero queremos resolverlos entre la familia, entre nosotros mismos, entre las personas, y no dirigirnos a Dios, imagínense la situación. La tsunamita, si se tuviese que levantar en el juicio, condenaría a cada uno de nosotros por cuestión de que siempre andamos buscando al pastor, a la persona, al vecino, a los hermanos, a los amigos, a todos, menos a Dios. Andamos buscando resolver los problemas con un banco, con un préstamo, con un doctor, con cosas antes, y esto quiero dejarlo claro, antes de dirigirnos primeramente a Dios. Y esta tsunamita tuvo que primero pedir permiso primero tuvo que ver la muerte de su hijo, tuvo que ver a su marido sin decir absolutamente nada, pedirle a su criado que la llevara hacia donde tenía que ir sin absolutamente decir nada, tuvo que callar incluso delante del criado del profeta hasta encontrarse lo más cercano a la presencia de Dios, para entonces sí decir, ¿sabes qué? Estoy afligido. Entonces es bien importante tener en conciencia que si esta mujer tuvo que hacer todo ese trayecto para primeramente dirigirse a Dios con su problema, con su necesidad, con su situación y con su dolor, ¿qué nos impide a nosotros llegar a nuestro cuarto, cerrar la puerta, hincarnos y de corazón humillarnos para decirle, Señor, necesito ayuda con esta situación? Específicamente y claramente, y de ser incluso posible únicamente, pero ahorita hablaré sobre este tema, a Dios. Yo quiero ser muy claro, cuando ustedes se dirigen a Dios, tienen que creer que Dios obrará. No quiere decir que ustedes solitos tienen que cargar con todo, pues somos hermanos en la fe. Si tienen algún problema, si tienen alguna cuestión, estamos entre todos nosotros para apoyarnos, para animarnos, para fortalecernos en la fe. Si ocultamos lo que sentimos y andamos diciéndole a todo el mundo, estamos bien, lo único que vamos a procurar es que la gente ni se preocupe por nosotros ni ore por nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a estar solos en la lucha, entre comillas. Si tienes fe, gloria a Dios, tú estarás con el Señor, pero si te falta, tienes a los hermanos para fortalecerte en la fe, pero la dirección no es hacia un hermano, no es hacia una persona, sino hacia Dios. Hace poco, incluso creo que el día de ayer,
Hubo una persona que me escribió sobre un detalle, me pedía un consejo y le decía yo algunas cosas que se podían hacer. Sin embargo, siempre, y le aclaré al final, le digo, mira, eso es lo máximo que yo puedo hacer. En realidad habrá que estar orando porque la ayuda solamente puede venir directamente de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy un consejo, la guío, le fortalezco un poco en la fe, pero también le digo, al que tenemos que dirigirnos es a Dios. Primeramente a Dios. Incluso la Escritura dice con claridad que ahora tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo por causa de Jesucristo. Eso quiere decir que ya no es incluso con un profeta, es directamente con Dios. Todo eso se determina a través de la fe, claramente. Pero llevo todo esto al mismo punto. Aprendamos de esta mujer. Esta mujer en ningún momento pensó, analizó, consideró derramar lágrima, soltar su amargura y su dolor delante de los hombres antes de dirigirse delante de Dios. Y muchas veces cometemos ese error. Vamos con nuestros padres, vamos con nuestra pareja, vamos con nuestros amigos, primeramente a decirles que andamos afligidos, dolidos, tristes, andamos pidiendo consejo a uno y a otro y a otro, y andamos buscando por internet cómo resolver nuestros problemas, nos dirigimos a instituciones o empresas esperando que se resuelvan nuestros problemas. No digo, y esto yo lo he aclarado, si Dios te da la oportunidad de ir a un doctor, tienes que ir, es tu responsabilidad, pero primeramente se ora a Dios, primeramente diriges y pones en manos de Dios esta enfermedad. ¿Por qué? Porque no importa médico, no importa doctor, no importa hospital, no importa empresa, no importa persona sabia o no sabia que esté contigo, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, y si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Salmos 127:1. En vano va a ser todo trabajo y toda cuestión y toda ayuda y todo consejo que te den si Dios no está detrás de ese consejo, detrás de esa ayuda, detrás de esa empresa para poderte salvar. Es así de simple. Es así de simple. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero que me lo entiendan, que lo comprendan. Si hay un lugar al que tenemos que dirigirnos primeramente, es a Dios. Ese es el primero, para recibir sabiduría, para tener entendimiento, para tomar decisiones, para hacer acciones y que Dios las prospere, para trabajar, para todo lo existente, incluso para llorar, para sufrir, para desahogarse. Primeramente hay que dirigirse a Dios, y esto es una cultura, vamos a decirlo de alguna manera, una costumbre que tenemos que tener, que es la oración. La dirección hacia Dios, el dirigirnos a Dios. Cuando Jesús estaba afligido, es más, si nos podemos mover allá, ahorita lo vamos a estar viendo en qué versículo, es en Mateo, yo sí me acuerdo. Me gusta aquí. Mateo capítulo 26, versículo 41, incluso un poquito antes de eso. Mateo, capítulo 26, versículo 41, está el capítulo 5, capítulo 28, 25, aquí está. 26, versículo 41, sería un poquito antes incluso. Versículo 36, capítulo 26, versículo 36, que dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ven que no es malo tener compañía, pero la compañía siempre te tiene que ayudar a dirigirte a Dios. No a las personas, no entre ellos, sino a Dios. Siempre así, siempre. Y dice, entonces llegó, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, para quien no sepa quiénes son los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuándo?
cuando ya iba de camino delante de Dios, porque dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ved que se acerca el que me entrega. En otras versiones, no me acuerdo si en la de Marcos o en la de Lucas o en la de Juan, dice que sus gotas de sudor, creo que incluso aquí no sé si lo leímos, eran como gotas de sangre. Esta afección, por cierto, es una afección real. Cuando el estrés es exagerado, sí se rompen como unos vasos de sangre que provocan que el sudor se combine con la sangre y pero eso es a causa del estrés, de un estrés muy masivo. O sea, sabemos que el sufrimiento y la cuestión que estaba sintiendo Jesús era extrema, como para decir que su sudor, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Pero bueno, ya tocaremos ese tema aparte porque es más un dato interesante que otra cosa, pero es que conozcan y entiendan que realmente ¿a quién se dirigió primero el Señor? ¿A dónde se movió primero para calmar su sufrimiento, para poner su sufrimiento en manos de alguien? Simplemente de Dios. ¿Qué hizo? Tenía hermanos en la fe que le acompañaron. Pero, y esta parte es muy importante, veamos que solo uno no lo dejó solo. ¿Quién? El Padre. Fue el único que no lo dejó solo, porque incluso sus discípulos se quedaron dormidos y no velaron juntamente con él en su sufrimiento, porque él necesitaba y sentía la necesidad de sentirse acompañado, pero ni así se sintió acompañado porque sus discípulos no pudieron quedarse con él. Entonces, ¿qué sucedió? Que fue el Padre el único que atendió su oración, su tristeza, y mandó un ángel para fortalecerle. Es muchas veces de la misma manera que pasa con nosotros. Aunque podemos dirigirnos a las personas y es necesario que, como Jesús lo hizo, lo hagamos, porque por ejemplo tan solo la mujer no habría podido ir con el profeta sin el permiso de su marido, no habría podido llegar hasta allá sin la ayuda de su criado, pero al final de cuentas el único hacia quien nos tenemos que dirigir en nuestra necesidad es a Dios, y primeramente a Dios. Tenemos un problema, tenemos dificultades, tenemos un dolor. El primero que debe enterarse de eso, como si no lo supiera, pero que al primero al que tenemos que dirigirnos a decírselo es a Dios. Y podemos hacerlo con hermanos, podemos hacerlo juntos, pero sea juntos o solos, tiene que ser primeramente a Dios. Esa tiene que ser nuestra intención. Tiene que ser dirigirnos a Dios. Si yo considerara que hubo un detalle que no hizo bien la tsunamita, y es por falta de entendimiento, ya que esta verdad la vino a dar a conocer Jesús más adelante, es el hecho de haber dejado a su marido sin conocimiento y no haber ido tal vez con su marido, sino al haber ido sola. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, cuando los dos se unen son una sola carne. O sea, ya no son más dos, sino solo uno. Entonces, cuando una mujer o el hombre oculta algo a su marido o a su mujer, pues no tiene mucho sentido esa afirmación de que son una sola carne si el otro no está consciente de lo que está viviendo el marido, la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí considero que eso es a causa del desconocimiento de aquel tiempo, antes de que Cristo viniese y diese a conocer esta verdad que ya estaba escrita, pero que la gente no la entendía.
de que el que se casa con su mujer se vuelve uno con él. Entonces, ¿qué hubiera sido lo más óptimo? Aunque hizo todo bien hasta esa parte, haber ido con su marido, haberle dicho: esto es lo que acaba de ocurrir, no quiero que se lo digas a nadie, vamos, ayúdame, dirijámonos juntos delante del profeta. En el caso hubiera sido algo diferente, pero bueno, hubiera sido, considero, más correcto. Ahora bien, lo que hizo para ese tiempo, sobre todo cuando no se tenía ese conocimiento, fue lo que se tenía que hacer: dejarlo todo de lado y dirigirse primeramente ¿a quién? A Dios. A Dios, en su necesidad, en su tristeza, en su dolor, es a Dios. Porque tengas o no compañía, al final de cuentas, cuando tú estés orando, va a ser un trato, un momento, yo con Dios. Tuyo con Dios. Y es ahí donde tú tienes que soltar todo tu sentir. Dice la Escritura que delante de Él no hay nada delante de Él que esté encubierto. Todo está desnudo delante de sus ojos. Eso quiere decir que no hay nada que tú le puedas ocultar a Dios. Es ahí donde tú te tienes que, como digo yo, luego derramar tu espíritu, derramar tu alma. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas pedir, pide. Si necesitas rogar, ruega. Si necesitas hacer fuerza con las manos, que yo entiendo esta cuestión que te duele, por así decirlo, hazlo, pero delante de Dios primeramente. Es al primero al que tenemos que dirigirnos, porque es el único que de corazón y de verdad puede resolver y entendernos y resolver nuestros problemas. Y sí, Dios entiende perfectamente lo que sientes, porque de por sí Él habita en ti y está en ti, y eso quiere decir que Él sabe perfectamente lo que estás sintiendo, porque Él está contigo y lo ve y lo sabe. Entonces, eso, como decía, esto es principalmente como para irlo meditando, cómo esta mujer actuó y cómo nosotros tenemos que actuar. Primeramente dirigirnos a Dios. Siguiente versículo dice: ya cuando Eliseo mandó a su criado que fuese, le dice a Giesi: ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. O sea, enfócate. Y esto a veces, fíjense, esta parte es importante, porque muchas veces nosotros, y ayer justamente estaba pensando en esto y hablando con Dios de este tema, muchas veces como que tememos mucho, sobre todo los que predicamos, tememos mucho decirle a la gente: es que tienes que entregar todo a Dios. Y la gente después dice: no, pero es que yo todavía escucho, por ejemplo, música secular, yo todavía, no sé, juego videojuegos, o hago esto, o hago aquello, y no tiene nada de malo. La Escritura misma dice que, el escuchar música secular tal vez sí, pero el hacer ciertas cosas, tener ciertos hobbies, jugar ciertos juegos, no todos, ciertamente, incluso ver ciertas películas no tiene nada de malo. Como dice la Escritura, decía que no nos atemos a esas ideas que teníamos antes de utilizar, manejar o ver cosas que se desgastan con el uso y con el tiempo. Entonces, no es tanto para eso, pero sí es entender una cosa, que sí se supone nosotros debemos desear abstenernos a muchas cosas. ¿Por qué? Se lo dice Pablo a Timoteo, y no sé por qué siempre se ignora estas cuestiones, que dicen: no, pero es que no puedes estar todo el tiempo entregado a Dios. Hombre, debería ser nuestro deseo, porque dice: cuando un soldado, esto se lo digo principalmente a los que sirven en la obra del Señor, a los que predican, a los que están en la iglesia en algún servicio, a los que se encargan de enseñar, a los que están en servicio con el Señor, se los digo tal y como lo dice la Escritura: todo el que es llamado como soldado, de todo se abstiene para agradar al que lo tomó por soldado. Así se lo dice Pablo a Timoteo. Y entre otras cuestiones también le dice, por ejemplo, que los que corren se abstienen de muchas cosas para poder competir, por así decirlo.
y ganar una corona corruptible. Pero nosotros, ¿cuánto más no deberíamos abstenernos a tantas cosas cuando nuestra competencia es por una corona incorruptible, que no se va a destruir, que no se va a oxidar, que no se va a dañar de ninguna manera? También dice que todo el que es llamado por soldado de todos los demás negocios no se hace partícipe. Dice, no me recuerdo la palabra que dice, la específica, que habla como de no se entremete en las cuestiones ajenas o en las cuestiones del mundo, porque está concentrado, está centrado en lo que le toca hacer, que es, por ejemplo, en el caso nuestro, servir, llenarnos de la palabra de Dios, el leer la Escritura, el aprender de la palabra, el estar en oración, el estar bien en el Espíritu, el dejar pecados atrás y malas costumbres y malas... perdón, gatita. Le di un zape a la gatita sin querer, con el pie. Decía, las malas costumbres, las malas maneras, todo lo malo de nosotros los que estamos en servicio, lo vamos dejando atrás y nos esforzamos por ello, incluso más que otros, no porque seamos mejores, sino porque nosotros tenemos una obligación. Y es que nosotros hemos sido llamados como soldados. Y como soldados llamados, tenemos la obligación de obedecer y de abstenernos de muchísimas cosas. ¿Por qué creen que los soldados luego no ven a su familia durante tanto tiempo? Y luego cuando los ven es como una alegría muy grande porque llevan mucho tiempo absteniéndose, incluso a veces del contacto, de las llamadas, de los mensajes, porque estaban centrados y concentrados en lo que Dios les mandó. Es lo mismo con nosotros. Si fuimos llamados para el Señor, para servir a Dios de todo corazón, no es raro que aprendamos a abstenernos de esta vida y de las cosas de esta vida, incluso las que no son malas per se, pero que sí nos apartan de Dios, que nos quitan el tiempo, que no nos permiten tener un tiempo con Dios, cosas que sabemos que al final de cuentas no nos están ayudando en el camino de la fe. Esas son de las que nos abstenemos, esas son de las que nos alejamos, esas son las que no vale la pena tener. Y esas son las que nosotros tenemos en consideración para no meternos en los temas de este mundo, sino en lo que verdaderamente vale la pena. Les doy un ejemplo con esto. Yo sé y conozco, porque he visto ciertas noticias o he estado al tanto de ciertas cuestiones que han estado pasando, conozco como algunas cosillas que suceden alrededor del mundo, pero no me meto ni me entremeto tanto en ellas. ¿Por qué? Porque estoy más concentrado en qué, no en ver si el anticristo viene, sino en tener conciencia de que Cristo viene. No el anticristo, a mí el anticristo me da igual, no me va a poder hacer nada, y si me hace algo yo me voy con Cristo. A mí quien me interesa es mi Señor es el que viene. Yo tengo que estar atento al Señor Jesús, que es el que viene, no al anticristo. Entonces las señales del fin están ahí, claro que me interesa verlas, claro que me interesa conocerlas para percibirme y apercibir a la gente. Sin embargo, yo estoy más concentrado en que mi vida, sea que venga el fin, en mi vida o después, sea agradable delante de Dios. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta, porque hay gente que está más concentrada en el fin del mundo que en su propio fin, y hay gente que está más concentrada en la venida del anticristo que en la venida de Cristo. Entonces, seamos conscientes de que estamos en la necesidad de concentrarnos, de ocuparnos, no de perdernos en cosas absurdas, sino en lo que verdaderamente vale la pena, lo que trae un beneficio delante de Dios y delante de lo que viene siendo nuestro camino y nuestro ministerio para andar. Es importante que eso lo tengamos en cuenta, y no tiene nada que ver con legalismo, no tiene nada que ver con obligación, tiene que ver con sentido común. ¿Por qué? Porque si tú estás en una obra, en un trabajo, y te distraes y algo sale mal, es culpa tuya. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, que miremos nuestro camino, que pongamos atención a cómo estamos andando, que diligentemente revisemos nuestro camino para ver que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces lo vemos aquí como un gran ejemplo, juntamente por lo que Giesi se le manda hacer. Dice: ve, no te distraigas, no voltees, no saludes, ve a lo que tienes que hacer. No
no te ocupes en otra cosa. Entonces el servicio para Dios, la vida en Dios y la vida en Cristo, muchas veces es eso. Un trato de siempre, dejando atrás ciertas cuestiones, ciertas cosas, ciertas ideas y concentrándonos en lo que verdaderamente importa, Cristo. Y dice, dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Y aquí vemos otra cuestión. Muchas veces hay gente que se rinde muy fácil, ¿saben? En las peticiones, como que ora a Dios, pero luego de 1 o 2 oraciones, 1 o 2 semanas de oración, 3 semanas de oración, como que dice: bueno, ya Dios no lo hizo, no me lo va a dar, no me lo va a otorgar. ¿Qué pudo haber dicho Eliseo después de que Giezi llegó y dijo: no pasó nada? Bueno, pues ni modo, mujer, se te murió el niño. Pero no fue lo que hizo, sino que dice: y viniendo Eliseo, dije Elías, ¿verdad? Bueno, Eliseo, a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, rendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. O sea, es esa constancia o esa, ¿cómo decirlo? Esa insistencia, porque Jesús mismo lo enseña desde la Escritura, dando primero que nada una parábola de una mujer que se dirige a un juez injusto, y lo marca siempre con un juez injusto para que vean un lado de la situación y luego lo contrasten con el otro. Y dice que este juez injusto, que ni temía a hombre ni temía a Dios, ni respetaba a hombre ni temía a Dios, dice, esta mujer viuda estaba todo el tiempo insistiéndole: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y dijo este juez injusto: ni respeto a hombre, ni temo a Dios, pero porque esta mujer me es gravosa o me es cansada, no sea que me agote la paciencia, dice, le haré justicia. Dice: escuchad, dice el Señor, lo que dice el juez injusto. Si él atiende a la mujer por su insistencia, ¿cuánto más no hará Dios por los suyos que oran noche y día por justicia, pidiendo justicia? ¿No les hará justicia? De cierto, dice, les hará justicia. De cierto, pronto, creo que algo así dice: ¿se tardará en hacerle justicia? No, os digo, dice, sino que pronto les hará justicia. Esto es igual con muchas cosas, sobre todo cuando las cosas son justas, son buenas. Esta mujer no perdió su fe, vio morir a su hijo y dijo: si Dios me dio un hijo, Dios me lo puede devolver. Y fue delante de Dios primeramente, y su fe no había desaparecido y no se había acabado todavía. Por algo dejó al niño en la cama del profeta. Y dice que él entró en su insistencia por pedirle a Dios por la vida del niño, insistió, se hincó y oró a Jehová. Dice, porque luego entramos en esta arrogancia, por Dios, que la he visto, de yo declaro que... Aquí el profeta no declaró nada, se acercó y dice, y oró. Se postró, dice, cerró la puerta ante ambos y oró a Jehová. No le ordenó, cuidado con muchas acciones que pareciera que le están ordenando a Dios que haga algo y no es así. Pedimos a Dios, sí es bueno decir en el nombre de Cristo, tú eres salvo, eres sano, porque ciertamente Jesús mismo lo menciona así. Cuando dice, el que dijere a este monte, o sea, se lo está diciendo al monte como una orden, al monte, no a Dios, muévete y échate al mar. Claro, a mí me ha tocado reprender enfermedades mías y me las ha quitado, no por mi poder, sino por el de Dios. Pero es antes de que a mí se me ocurriera reprender cualquier enfermedad, cualquier fiebre, cualquier gripa, cualquier infección, lo primero que yo decía es: Señor, por favor, ten misericordia de mí y ayúdame. Y entonces cuando eso pasaba, me paraba y yo decía: en el nombre de Cristo, enfermedad, sal fuera de mi cuerpo y déjame en paz. Y te lo aseguro que así pasaba. Y bueno, tengo testigos de ello, ustedes son testigos de ello, como
En su momento tenía una alergia muy grave. Bueno, hay personas que creo que todavía están aquí, que vivieron esa etapa en donde casi todo el directo yo estaba... Incluso por eso tengo la costumbre de tener siempre un papel aquí. Porque a veces también hay ciertas mañanas en donde uno despierta como así, pero no es por la alergia, ya, gracias a Dios, porque eso era todos los días, todo el tiempo, y me tocó días estar completos con esa nariz así. Y en una oración y en petición a Dios, y por fe, yo creí que Dios lo había hecho y lo hizo, pero fue primeramente pidiendo a Dios, primeramente eso. Dice, después subió y se tendió sobre el niño. ¿Cuándo? Cuando ya había orado, cuando ya había pedido, cuando ya había suplicado. Fue cuando él actuó. Subió al niño, dice, y se rindió sobre el niño, y se tendió, ya necesito mis lentes. Dice, y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, sobre las manos suyas, así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Dice, entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a la tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. ¿Saben qué? Esta pequeña frase es una frase muy bonita porque es un ten. Aquí está la recompensa de tu fe. Aquí está la recompensa de tu entrega a Dios. Aquí está la recompensa de que tú primeramente te dirigiste a Dios y le creíste y no le dejaste de creer. Dijiste, no me voy a apartar del profeta porque yo sé que en Dios esto puede suceder. Eso no es cualquier cosa. Entonces, toma tu hijo, para mí es como, ten, tu fe ha rescatado y ha salvado y ha permitido que hoy se haga este milagro. Así como Jesús lo dijo en muchas ocasiones con la gente, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Quién fue el que obró? Dios. ¿Pero por qué? Porque el corazón de esas personas no dejó de creer, no dejó de insistir, no dejó de luchar y de confiar en que Dios podía obrar. Y bueno, podríamos ir a grandes ejemplos. La mujer que llevaba 12 años y aún con esos 12 años no dejó de creer que Dios la podía sanar, sobre todo cuando Jesús estaba ahí, que estuvo 12 años con el flujo de su sangre y tocó el manto, no sé si se acuerdan, y sanó. Como hubo muchos de los que estaban ahí que se dirigieron a Jesús justamente después de haber probado, vivido y dicho tantas cosas, y al final de cuentas tenían que confiar y creían en que ese era el momento en que Dios los podía sanar. Y su fe, tal y como lo dice Jesús en muchas ocasiones, les salvó. Entonces, aquí está la recompensa de la fe de esta mujer. El último versículo dice, así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Y esta parte también es bien importante. Dice que tomó sus pies y se echó a tierra y se inclinó. Es una acción de gracias, es una acción de decir gracias. Y es lo mismo que tenemos que hacer, porque muchas veces se le olvida a la gente que sucede algo que ya le habían pedido a Dios y lo primero que hacen es brincar, gritar y ir y disfrutar de lo que sea que habían pedido antes de llegar e hincarse delante de Dios. Y yo creo que eso es algo que a mí me lo enseñaron mucho como una costumbre, de que yo le decía, por ejemplo, a Dios, Señor, necesito pasar este examen, y llegaba con mi mamá y le decía, mamá, pasé el examen. Y ya le agradeciste a Dios, me dice, porque eso es algo que yo tenía que hacer incluso antes de llegar con ella y decirle que, pues, que había hecho Dios el milagro que yo había pedido. Y entonces yo decía, no, tienes razón. Y iba y me hincaba, lloraba, y si ya me había hincado y llorado, y a veces lo hacía en lugares en donde digo, ok, busco un lugar, un baño, algo, Señor, gracias. Era un momento de agradecimiento a Dios que nosotros tenemos que tener y deberíamos tener como una costumbre. En cuanto Dios escucha nuestras oraciones, nos hace algún favor, vamos a decirlo así, tiene favor para con nosotros, lo primero que hay que hacer es hincarse y agradecer a Dios, siempre. Entonces,
lo vemos de esta mujer, y después dice que después tomó a su hijo, o sea, después disfrutó de lo que Dios le había dado y se fue. Y ahí terminamos ahora sí la lectura del día de hoy y terminamos con la enseñanza del día de hoy. Muy bonita, a mí me gustó mucho, así que vamos ahora. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias porque sabemos que esta enseñanza, sabemos que esta palabra la has traído a nuestros corazones para bien, para estar gozosos en tu verdad, confiados en que te podemos insistir aún un poco más, Señor, por las peticiones que tenemos en nuestro corazón, por las necesidades que tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos revelas y nos enseñas otra vez, Padre, que al primero que hay que dirigirse siempre es a ti, y primeramente y únicamente a ti, Señor, cuando más lo necesitamos. Padre, guárdanos para hacer lo que es tu voluntad, lo que es correcto delante de ti, Señor, y no nos permitas caer en tentación, alejarnos de tu verdad o incluso fallarte en alguna de nuestras acciones, Padre, sino ser como tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ese camino de santidad para poder llegar a ti, delante de ti, Señor, y adorarte de todo corazón y en espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos el devocional del día de hoy.